Hola, buenos Eh, días. Yo soy Karen Poniachi, directora del Centro Global de la Universidad de Columbia en Santiago. Muy contenta de poder comenzar el año con este panel para analizar a fondo el escenario económico que enfrentará el presidente electo Boric una vez que asuma, o analizar el escenario que estamos viviendo hoy. Muy contenta además de poder tener a estos excelentes panelistas. Andrea Tocman, economista jefe de Quiñenco, Claudio Soto, economista jefe de Santander, Hernán Frigolet, que es investigador del CEDER y académico de la USACH, y desde Nueva York, Jorge Mariscal, profesor del School of International and Public Affairs en Colombia. Así que muchas gracias a todos por participar. For those of you, and I see many people tuning in from the States. For those of you who want to listen to this in English, there's a small button in the bottom of your screen that says Interpretación. If you press it, you will be able to hear this in English. Así que nuevamente, muchas gracias. La idea es que todos hablen unos 12 minutos, tienen presentación PowerPoint, y después dejamos espacio para la sección preguntas y respuestas. Así que, bueno, muy contentos nuevamente de tenerlos acá, agradecer al Business Alumni Club de Chile, que también es el co-sponsor, y a LABA, que es el Latin American Business Association de la Universidad de Columbia, que son los estudiantes latinoamericanos del Business School. Así que, nuevamente, muchas gracias. Vamos a partir con Claudio y el escenario macro, si te parece, Claudio. Muy Así bien, que, muchas gracias, adelante. Karen. The screen is yours, como es. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias al Centro Internacional de Columbia Business School por la invitación a participar en este evento. Bueno, lo cierto es que están pasando muchas cosas. Todo el mundo está viendo las noticias respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ciertamente es lo que marca hoy día, yo creo que la situación tanto política como económica para el mundo. Déjenme partir brevemente con un breve resumen del escenario internacional, el contexto que obviamente es uno de los grandes desafíos que va a enfrentar el próximo gobierno, sobre todo en la primera etapa. Primero, quizás retomar algo que el conflicto armado nos ha dejado un poquito, lo ha dejado un poco de lado, pero creo que sigue siendo relevante, que es el tema de la pandemia. Estamos efectivamente en una trayectoria de salida de esta última gran ola que gatilló la variante Omicron, ¿no es cierto? Ahí vemos como a nivel global los casos están descendiendo de manera bastante acelerada, también en Chile y en general en los países que fueron más afectados por esto. Y esto se da en un contexto donde la vacunación ha avanzado de manera muy importante, pero de manera heterogénea entre países. Todavía tenemos una fracción de la población mundial, sobre todo en los países de ingresos medios bajos y de ingresos bajos, que no están vacunados, que no tienen una cobertura significativa de vacunas y que por lo tanto están expuestos a que las variantes que ya existen puedan generar situaciones sanitarias complejas o, más bien, o bien que se puedan generar también o incubar nuevas variantes del virus que amenacen la salud global. Así que yo diría que la pandemia por lo pronto en el corto plazo empieza a quedar atrás, deja de ser un factor relevante para las economías. De hecho, muchos de los gobiernos ya están levantando prácticamente todas las restricciones. Sin embargo, yo creo que esto sigue siendo un factor de riesgo y va a seguir siendo un factor de riesgo todavía por algún tiempo. Lo segundo del escenario internacional, obviamente, es el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa. Ahí está un mapa del New York Times de ayer que muestra un poco cómo han ido avanzando las fuerzas rusas sobre distintas áreas de Ucrania. Si bien se pensaba que la semana pasada, y un poco lo que la lectura de los mercados fue que esto podía ser algo rápido y que no iba a haber mayores consecuencias, lo cierto es que el conflicto aparece hoy día como algo bastante más profundo, bastante más complejo, y por lo tanto las implicancias económicas que esto va a tener son bastante más profundas. Por de pronto, estos dos países tienen una importancia global en la producción de algunas materias primas muy relevantes, el petróleo y el gas en el caso de Rusia, el trigo. Ucrania es el quinto exportador mundial, Rusia es el principal exportador mundial de trigo, así que el trigo y el granos en general
están siendo afectados los precios por lo que implica el conflicto, por todas las disrupciones de las cadenas logísticas que se están produciendo. Ahí vemos en el gráfico de la derecha cómo estos commodities han subido mucho, los precios de estos commodities han subido mucho de precio. Quizás una salvedad aquí es que el trigo subió muy fuerte la semana pasada, el petróleo también ha subido, pero el petróleo venía subiendo de antes, porque de alguna manera este conflicto ya se empezó a visualizar desde mitad de enero en adelante. Nosotros, como Santander, sacamos un reporte anual y advertíamos ya en ese reporte a mitad de enero que uno de los factores de riesgo para este año en la economía global era justamente el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, a pesar de la alta dependencia al gas ruso, ahí vemos sobre todo los países de Europa Central, Alemania, Italia, los países occidentales se embarcaron en sanciones bastante duras. La primera ronda de sanciones, la semana pasada, yo diría que fue bastante acotada. Sin embargo, el fin de semana vimos dos medidas que son muy significativas. Una es la exclusión de la operación a través del sistema SWIFT de una lista grande de bancos rusos. El sistema SWIFT es el sistema que se ocupa para la comunicación entre contrapartes para las transacciones internacionales, y por lo tanto esto va a dificultar bastante las transacciones internacionales para Rusia. Y lo segundo fue el congelamiento de los activos del Banco Central de Rusia, ¿no es cierto? El congelamiento de sus reservas internacionales. Como les decía, hay una exposición fuerte a las exportaciones de gas desde Rusia. Todavía no ha habido nada por este lado. Aquí hay riesgos logísticos, los gasoductos pasan por Ucrania, y hay riesgos políticos de que o bien Rusia responda cortando el gas hacia Europa, o Europa decida no seguir exportando gas desde Rusia como una medida de presión adicional. En Rusia, obviamente, las medidas financieras van a tener un impacto severo. Ya les voy a mostrar una lámina con lo que ha pasado con los activos financieros. Y aquí el riesgo, creo yo, para la economía global es significativo en el sentido de que pudiésemos tener una crisis financiera en Rusia con repercusiones al resto del mundo. Es verdad que en general la exposición de los bancos, la exposición directa de los bancos a Rusia ha ido cayendo en el tiempo y hoy día es bastante acotada. Después de la anexión de la península de Crimea, el 2014, los bancos de los países occidentales retiraron bastantes activos y bastantes posiciones desde Rusia. Por lo tanto, las exposiciones directas son acotadas, pero los efectos indirectos que pudiese haber de una crisis financiera en Rusia no lo sabemos. Las ramificaciones de las crisis financieras en general pueden ser muy amplias y eso podría tener consecuencias entonces a nivel global. Ahí vemos un poco lo que ha pasado con los precios de los activos. Los activos rusos se han desplomado, la bolsa ha caído de manera muy abrupta y junto con eso hemos tenido una depreciación muy fuerte del rublo. El Banco Central ha respondido ante esto subiendo las tasas de interés muy fuerte. El domingo subió las tasas de interés desde 9,5 hasta 20%, lo cual es una subida muy significativa. Pero a nivel global hemos visto también impactos. El VIX está subiendo, que es un índice de volatilidad financiera. No está en los niveles más álgidos que vimos en el momento que se desató la pandemia. Todavía no estamos ahí, pero está subiendo. Y las bolsas globales también han ido cayendo, aunque hay que tener ojo porque en el caso de las bolsas globales también ha ido incidiendo en las semanas previas a que se desatara este conflicto, las perspectivas de subidas de tasa por parte de la Fed. Eso ya había estado golpeando las bolsas, y a esto se agrega ahora en lo más reciente el escalamiento del conflicto, que de alguna manera se preveía como un factor de riesgo, pero bueno, se ha materializado. Bueno, todo esto le pone mayor presión a la inflación global. Por el lado del alza de los precios de los commodities, el precio del petróleo está en niveles muy elevados. El precio del Brent y del WTI están sobre los $110 el barril. Cuando nosotros construíamos nuestros escenarios para el año, y el Banco Central, por ejemplo, cuando hacía sus proyecciones en el último IPOM en diciembre, asumían un precio del petróleo en torno a los $80 el barril al cierre de año, y hoy día estamos hablando en el momento spot, de precios de 110, o sea, muy por sobre los valores que se han utilizado para hacer los escenarios macroeconómicos hasta antes del conflicto. Probablemente el precio del petróleo va a retroceder una vez que el conflicto vaya resolviéndose de alguna manera, pero por ahora los riesgos por ese lado creo que son bastante elevados, que van a implicar presiones adicionales muy sustantivas para la inflación.
Pero, y aquí está el gran caveat, creo yo, la respuesta de los bancos centrales da la sensación que va a ser distinta a la que se esperaba hasta hace algunas semanas atrás. Hasta hace algunas semanas atrás se esperaba que la Fed iniciara ahora en marzo el proceso de subidas de tasa, y que además fuera un proceso relativamente rápido. Eh, Muchos analistas han planteado que la Fed está retrasada en su política monetaria respecto de la inflación, que debiese subir la tasa y debiese subirla más o menos rápido, y de alguna manera distintas comunicaciones de la Fed habían apuntado justamente en esa dirección. Sin embargo, con el estallido del conflicto esta semana, las perspectivas para la política monetaria, por lo menos de la Fed, han cambiado. Los mercados ahora apuestan a que la Fed va a ir más lento con la subida de tasas. Y esto se ha ido reflejando, por ejemplo, en las tasas de largo plazo que vemos ahí, que han caído de manera bastante agresiva en la punta. Y esta caída también refleja el hecho de que ante la incertidumbre muchos se han refugiado en instrumentos de renta fija de los gobiernos soberanos, ¿no es cierto?, tanto Estados Unidos, Europa, Inglaterra. Así que creo que hay una gran duda respecto de cómo van a responder los bancos centrales ante esta situación. El conflicto introduce mayores presiones inflacionarias, pero a la vez genera el riesgo cierto de que podamos tener una desaceleración global más profunda, eventualmente una recesión global, y por lo mismo los bancos centrales van a estar enfrentando un dilema de política bastante complejo, y por lo menos la lectura que están haciendo los mercados hoy día es de que ante este dilema la estrategia va a ser una política monetaria no tan restrictiva como lo que se pensaba hasta hace algunas semanas atrás. Van a ir retirando los estímulos porque los bancos centrales están, creo yo, atrasados todavía, sobre todo la Fed, en el retiro de los estímulos, pero este retiro va a ir un poquito más lento de lo que se pensaba previamente. Déjenme ir ahora rápidamente al escenario local. La economía chilena cerró el año pasado con evidentes signos de sobrecalentamiento, ¿ya? Esto lo podemos ver de distintas formas. Una de ellas es simplemente ver el nivel de actividad respecto a la tendencia de la economía. Ahí se ve en el gráfico de la izquierda como el último IMASEC de diciembre, no el de enero que conocimos ayer, sino que el de diciembre del año pasado sitúa la economía aproximadamente 4% sobre su tendencia. Lo vemos también en cifras de cuentas de la cuenta corriente. No tenemos todavía el cierre oficial, pero nosotros estimamos que la cuenta corriente el año pasado cerró con un déficit importante, a pesar del elevado precio del cobre. Así que ese también es un indicador de un gasto creciendo muy fuerte el año pasado. Y a eso se suma, obviamente, las lecturas de inflación. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, la política fiscal, por una parte, ya voy a comentar de eso, y también las fuertes inyecciones de liquidez que recibieron los hogares por los retiros de fondos de pensiones. Todavía los hogares tienen a su haber una fracción muy relevante del PIB en activos líquidos que eventualmente pudiesen seguir destinando a consumo. Ahora bien, la política fiscal este año va a ser contractiva, ya lo voy a comentar, así que eso va a ser un freno importante para la actividad, y a esto se agrega también la política monetaria, donde el Banco Central ha sido particularmente agresivo con las subidas de tasa. Voy a ir allá un segundo. Y eso obviamente va a poner un freno importante en la economía. La pregunta aquí es, ¿hasta qué punto la existencia de estos activos líquidos le va a dar todavía soporte a la demanda interna y va a permitir que la demanda interna siga expandiéndose a un ritmo importante en los primeros trimestres del año? ¿O más bien el retiro de los estímulos monetarios por parte del Banco Central y la política fiscal contractiva del gobierno van a hacer que la demanda se frene? Ese yo creo que es la gran pregunta. Y en el caso de los activos líquidos, acá esta es una foto del promedio de la economía, de la situación global de la economía, pero aquí hay bastante heterogeneidad. Hay hogares que retiraron activos de los fondos de pensiones con altas necesidades y por lo tanto gastaron esa plata, y hay muchas personas que retiraron fondos, pero más bien en respuesta a la incertidumbre sobre el sistema de pensiones, más que por una necesidad de acceder a activos financieros para sostener el consumo. Las personas que retiraron por temor al cambio en el sistema de pensiones, a un eventual cambio del sistema de pensiones, no necesariamente tienen estos activos ahí para gastarlo. Es más bien una transición donde yo retiro activos líquidos desde un tipo de instrumento y eventualmente los llevo a otra parte. Y en un contexto de incertidumbre como el que estamos hoy día, más vale mantener activos en forma más líquida, y eso probablemente es lo que estamos viendo con los datos todavía.
Déjenme comentar brevemente sobre la inflación. Entonces, bueno, la inflación en Chile ha subido muy fuerte. Tenemos la inflación con el dato de enero casi en 8%, 7,7%, una de las cifras más altas que hemos tenido en más de 10 años. La inflación ha subido a lo largo de una cadena amplia de precios. Inicialmente esto estuvo muy gatillado por los precios de los combustibles y de algunos servicios en particular, vinculados al dólar y vinculados a los combustibles, pero lo que vemos hoy día es una alza más generalizada de los precios. Hemos visto alzas de precios de servicios, de una serie de bienes, etcétera. Ante la discusión de si esto es un fenómeno local o internacional, creo yo que es una combinación de ambos. Es verdad que estamos en un contexto inflacionario global importante, que muchos precios de bienes importados han incidido en la inflación en Chile, pero para que las alzas de costos internacionales se puedan transmitir a precios locales, se requiere que haya una demanda boyante, una demanda dinámica. Entonces, lo que hemos visto acá es un shock de costos, por el lado, principalmente el lado internacional, sumado a una demanda muy dinámica que ha permitido que las alzas de costos internacionales se trasladen a precios. Lamentablemente lo que estamos viendo en el margen acá, en los últimos datos, es que ya no solo la inflación efectiva ha subido fuertemente, sino que también las perspectivas de la inflación futura, sobre todo en el horizonte de 2 años, que es el horizonte de política. Ahí vemos los break-evens, que son las compensaciones inflacionarias que están subiendo muy fuerte en el margen. La 1 en 1, que es en teoría es como la meta de inflación del Banco Central, está prácticamente en 5%, muy lejos del 3%. Y las encuestas que se hacen tanto a operadores financieros como a economistas también tienen la inflación en el horizonte de política sobre el 3%. Y esta es la gran preocupación hoy día del Banco Central, más que la inflación efectiva esté subiendo, porque hay razones de índole externo y sumado a la demanda interna que están incidiendo, obviamente, pero la gran preocupación aquí del Banco Central es que las expectativas de inflación en el horizonte de política se han desviado de manera muy significativa de la meta. Y es eso lo que los ha llevado a actuar de manera tan agresiva. Ahí tenemos la TPM, la línea negra del gráfico de la derecha, que ha subido muy fuerte. El Banco Central de Chile es uno de los bancos que ha subido más rápido la tasa de política monetaria dentro de los países latinoamericanos. Se compara con lo que ha hecho Brasil, donde en Brasil la inflación también ha subido muy fuerte, pero mucho más agresivo que, por ejemplo, la respuesta de países como Perú, Colombia o México, que han subido la tasa, pero de manera mucho más suave que el Banco Central de nuestro país. Hacia adelante se espera que el Banco Central siga subiendo la tasa. Ahí se ven las líneas punteadas del gráfico de la derecha, la curva forward que se llama, que son las perspectivas de tasa, lo que veía el mercado hace un mes atrás, que es la línea amarilla, y lo que está viendo el mercado hoy día. Nosotros tenemos una visión algo distinta de lo que está planteando el mercado, pero de todas maneras pensamos que el Banco Central va a subir la tasa de manera importante en las próximas 2 reuniones, pero luego pensamos que va a haber espacio para que el Banco Central baje la tasa y la baje también de manera más o menos rápida, pensando en que la economía va a enfrentar una desaceleración importante. Y voy a ir allá en un segundo, pero la desaceleración de la economía, sumado a una eventual normalización de los precios internacionales que debiese ocurrir, aunque obviamente el tema del conflicto en Europa hoy día plantea más dudas respecto de eso, pero eventualmente debiésemos ver una normalización de precios a nivel global, nos debiese llevar a que el Banco Central tenga espacio para también empezar a recortar la tasa de manera más o menos rápida de aquí a fines de año. Déjenme ir cerrando con el tema de la actividad económica. Bueno, ayer conocimos el IMASEC de enero y mostró una desaceleración ya importante de la actividad. Tenemos 2 meses consecutivos ya con IMASEC con variaciones negativas, diciembre del año pasado y enero. Esto era algo que se esperaba. La economía en algún momento tenía que empezar a contraerse. Como les mostraba hace un par de láminas, la economía terminó el año pasado por sobre su tendencia y tiene que volver a la tendencia. No es sostenible ubicarse tan lejos de la tendencia de manera sostenida, así que tenía que entrar esta trayectoria. Pero en general se esperaba que esto ocurriera más bien hacia el segundo semestre, una vez que el efecto de la política fiscal más contractiva y la contracción monetaria del Banco Central tuviera mayor impacto. Y lo que estamos viendo hoy día es que aparentemente la desaceleración está ocurriendo antes de lo anticipado. Por lo mismo, seguramente las proyecciones de crecimiento para el año se van a revisar a la baja. Nosotros todavía no hemos hecho la revisión formal de nuestro escenario. Nosotros estimábamos un crecimiento de 2,5% para este año, pero
debido a que la economía se está desacelerando antes de lo esperado. Esto es previo a la guerra, todo esto, porque esto es datos de enero. Dado que la economía se está desacelerando antes de lo esperado y dado el conflicto bélico, probablemente hagamos una revisión importante a la baja para el crecimiento de este año. Y aquí no me voy a detener en el mercado laboral, Andrea va a profundizar, pero también hemos visto en el margen una moderación en la creación de empleos. Se venían creando del orden de 100.000 empleos al mes en los trimestres móviles de los últimos meses, pero en el último trimestre móvil esto se redujo bastante. Y aquí la mala noticia es que estamos todavía con una brecha muy significativa respecto de la situación previa a la pandemia y aún más respecto de la tendencia que debiese haber ocurrido si no hubiera habido la pandemia. Respecto a la situación previa a la pandemia, son cerca de 400.000 empleos menos que existen hoy día, y respecto a la tendencia, a la trayectoria contrafactual, estamos hablando de probablemente cerca de 600.000 empleos menos de los que debió haber habido, de los que existen hoy día, de los que respecto a los que debió haber habido si no tuviéramos la pandemia. Y aquí están incidiendo fundamentalmente factores de oferta por ahora, con una tasa de participación que se mantiene muy, muy baja. La gran resignación se le ha llamado a este fenómeno, que es un fenómeno un poco más global. Vimos un aumento importante de la demanda por empleo en los últimos meses a través del índice de vacantes que publica el Banco Central, pero lamentablemente en la punta también vemos una moderación en este índice, vemos que esta fuerte demanda por empleo se está moderando, y hacia adelante hay dos grandes desafíos. Uno es la desaceleración económica que va a enfrentar la economía, que probablemente va a mermar bastante la demanda por empleo. Y lo otro son las políticas económicas que están en el programa de gobierno, muchas de las cuales apuntan o tienen como consecuencia incrementar los costos laborales, y eso plantea un desafío adicional para la creación de empleo. El otro tema creo que es muy relevante hacia adelante para la economía chilena es la inversión. Hasta ahora hay una serie de indicadores de corto plazo que son más bien no muy halagüeños con respecto a la inversión. La incertidumbre se mantiene muy alta, la incertidumbre política. Estas son medidas que hace CLAPES de la UC, siguiendo la metodología, una metodología internacional, pero ahí lo que se ve arriba a la izquierda, que la incertidumbre política y de políticas económicas se mantiene elevada. Esto es con datos hasta enero, todavía no está capturado febrero. Recordemos que en febrero empezaron a salir las votaciones de las comisiones de la Convención Constituyente, y varias de las propuestas que salieron de las comisiones, creo yo, que no son para nada favorables para la inversión, así que esto obviamente puede tener un impacto también en la percepción respecto de la incertidumbre hacia adelante. La confianza empresarial también ha retrocedido. Ahí abajo a la izquierda se ve dos subíndices del INSEE. El INSEE es una encuesta que se hace a las empresas, pero aquí hay dos subíndices. Uno es la situación global del país, que obviamente tuvo un desplome muy significativo durante la pandemia, pero luego se recuperó. Pero lo que estamos viendo en los últimos 3 registros es que nuevamente tenemos una situación de bastante pesimismo. Y la línea roja, que son las perspectivas para la inversión propiamente tal, que se le pregunta a los gerentes que responden la encuesta, nuevamente ha caído a terreno negativo, bajo el pivote de 50. Si uno ve el comportamiento de la bolsa en Chile, también ha sido negativo. Vimos una recuperación importante de la bolsa durante la primera parte del año pasado, pero luego ante las perspectivas de un cambio de gobierno y toda la discusión constitucional, se deterioró bastante el índice bursátil. Ha tenido un desempeño magro si uno lo compara con otros países de la región, que han tenido, a diferencia de Chile, una respuesta a la pandemia mucho peor. Chile es el país de mayor crecimiento y de salida más rápida de la pandemia, con niveles de cobertura mucho más amplios de las vacunas, y aún así las perspectivas que se recogen a partir de los datos bursátiles son menos positivas y son menos benignas que las de otros países. Los datos del catastro de la Corporación de Bienes de Capital siguen siendo favorables. Ahí se ve la inversión proyectada para el quinquenio. El último catastro, que es del último trimestre del año pasado. Está por verse qué va a pasar con el catastro de este primer trimestre. Esto está muy apalancado en inversión pública. Hay muchos proyectos de inversión pública que están apalancando la inversión. Obras de metro, trenes, todo lo que es la instalación de la red 5G son proyectos de inversión importantes. Pero aquí la pregunta es si esto se va a sostener, ¿ya? Y yo creo que el tema de la incertidumbre política es un tema clave acá. Y una cosa es que se resuelva la incertidumbre, vale decir que
definamos claramente si vamos a avanzar con una nueva constitución o no, y cuáles son las características de esa nueva constitución. Y lo otro es que eventualmente, si tenemos una nueva constitución, que las reglas del juego que estén ahí definidas permitan que la inversión se pueda seguir materializando. Yo creo que esas son las dos claves acá. Uno es acotar la incertidumbre culminando el proceso, y lo otro es que las reglas del juego que se vayan a establecer en una eventual constitución, nueva constitución, permitan seguir desarrollando la inversión. Y déjenme cerrar con el tema fiscal. Aquí Hernán va a explayarse más, pero lo que tuvimos el año pasado fue una expansión inédita del gasto público, 30% creció. Esto llevó a un déficit bastante elevado de 7,6% del PIB. No fue tan alto debido a que los ingresos públicos también crecieron mucho el año pasado. Y aquí el crecimiento estuvo asociado a algunos efectos base por retrasos de medidas tributarias del 2020 que entraron en vigor el 2021, y el precio del cobre obviamente ayudó mucho a los ingresos fiscales el año pasado. Y bueno, el crecimiento económico que finalmente también ayudó a la recaudación. Para este año se espera que ambas variables, tanto el gasto como los ingresos, tengan una merma importante. En el caso de los ingresos, la actividad económica va a crecer bastante menos, por lo tanto, eso no va a ser una ayuda para el crecimiento de los ingresos. Está por verse lo que pasa con el precio del cobre. Nosotros hemos supuesto en nuestros escenarios que el precio del cobre tiende a moderarse, pero lo cierto es que nos ha sorprendido al alza sistemáticamente. Entonces, aquí está por verse hasta qué punto el precio del cobre va a tender a moderarse o no, o se va a mantener en torno a los $4.50 la libra que tenemos hoy día. Eso por el lado de los ingresos. Y en el lado del gasto, lo que tenemos es un presupuesto muy apretado, que va a hacer que el gasto tenga una contracción muy significativa del orden de 20%, y eso va a llevar a que el déficit público también se reduzca de manera muy sustantiva a alrededor de 1% del PIB. Con todo, la deuda pública ha seguido subiendo. Probablemente vamos a terminar este año con una deuda bruta cercana a 40 puntos del PIB. Si vemos el gráfico de abajo a la derecha, la escalada de subida de la deuda ha sido bastante significativa, y la trayectoria que tiene el alza es muy empinada. Chile sigue teniendo un nivel de deuda bajo si se compara con otros países de la región y otros países emergentes, pero la gracia de eso es que nos ha permitido tener hasta ahora tasas de interés en promedio más bajas también. Y eso creo yo que para sostenerlo en el tiempo se requiere que tengamos una consolidación fiscal importante. Y aquí el gran desafío macroeconómico para el próximo gobierno es producir un ajuste fiscal ordenado. Es probable que haya tentaciones para desviarse del presupuesto durante el año, sobre todo en un escenario de desaceleración económica importante. Puede que haya algo de espacio para desviarse del presupuesto, pero no mucho espacio. Las finanzas públicas se han ido estrechando, la deuda ha subido, hemos tenido rebajas en la clasificación crediticia del país, así que el espacio que hay no es mucho. Y lo otro es que, bueno, la economía necesariamente tiene que moderarse hacia la tendencia, así que tratar de evitar eso a punta de política fiscal creo que sería muy dañino, y lo único que haría sería forzar al Banco Central a subir aún más las tasas de interés. Así que creo yo que un ajuste fiscal ordenado es uno de los desafíos que va a tener este gobierno. Es importante hacerlo para ordenar la macroeconomía, para generar las condiciones para que la inflación vuelva hacia la meta, y también para ir estabilizando los déficits y hacer que la deuda vaya convergiendo. Pablo, te voy a tener que interrumpir. Justo. Muchas gracias. Excelente. Te pasaste un poco el tiempo, pero bueno. Me lo quitas al final. Te lo quito al final. Contarles también que el presidente Piñera nominó a Stephanie Griffith Jones, que es profesora en la Universidad de Columbia, como consejera del Banco Central, así es que esperamos que su nombre sea aprobado sin mayor contratiempo, pero estamos muy contentos en Colombia. Andrea, te paso la pantalla. Hola, sí, voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar de que se vea, por favor? Ahí está. Sí, está perfecto. ¿Sí? Dame un segundo. Tengo que achicar esto porque no veo nada. Ya. Primero, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a este foro y gracias a Claudio por tremenda presentación. Yo, para motivar nuestra conversación, quiero hacer 3 puntos
puntos que requieren mucho análisis, pero que los voy a tratar de simplificar lo más posible. Lo primero es que hablar de los cambios del mercado laboral desde la perspectiva de las tendencias que veíamos antes de la pandemia y las actuales. Lo segundo es algunos efectos más permanentes de largo aliento que nos van a dejar la pandemia, y lo tercero son luces que se encienden o interrogantes que podemos tener en materia de políticas públicas desde las propuestas del gobierno entrante y desde la convención. Como imaginan, cada uno de estos puntos podría ser una presentación por sí sola, una larga conversación de todos nosotros, pero no se asusten, solo voy a enunciar los temas para ayudar a contextualizar la situación del mercado laboral, y ojalá podamos tener tiempo después para profundizarla más adelante. Entonces, tratando de remontarnos al Chile prepandemia, estas serían las 6 principales tendencias que estábamos monitoreando y que formaban parte de cualquier proyección en temas de mercado laboral. La primera es que veíamos un clarísimo traslado del empleo desde la producción de bienes a la producción de servicios, por la automatización y por un cambio natural en los patrones de consumo a medida que los países se van desarrollando. Lo segundo es la existencia de una brecha de habilidades entre demanda y oferta laboral cada vez mayor, especialmente en las áreas tecnológicas y en las áreas blandas, y con eso el desafío de capacitación, reconversión, tanto para políticas públicas como para las propias empresas. Tercero, es la alta rotación laboral con movimientos que son negativos. En general, una porción grande de la población concentrada en menores ingresos tiende a moverse mucho entre empleos, y en casi la mitad de los casos estos movimientos son negativos para ellos. Y además nos preocupaban los trabajadores de plataforma, donde intuíamos que iba a haber una carrera hacia el fondo en términos de condiciones laborales y una desolación tremenda al no contar con protección social en casos de crisis, algo que claramente estamos viendo. Cuarto, alta informalidad. Recién en 2018 el INE empezó a medir regularmente la informalidad, y recién ahí empezamos a hablar de la informalidad en Chile, que es casi un poco menos de 1/3 de los empleos, y eso genera, por supuesto, efectos relevantes. Quinto, un shock migratorio, dado principalmente por el tremendo flujo era un shock demográfico que está dado por flujo migratorio, que claramente era súper complejo, pero que servía para compensar en parte el envejecimiento acelerado que tiene nuestra economía, y que llevaba a una mejora en el PIB potencial, algo que el Banco Central nos deja clarísimo en sus estimaciones del IPOM justo previo al inicio de la pandemia, junio del 2019. Y por último, estábamos preocupados por un estancamiento de la productividad. Son todas tendencias que están interrelacionadas entre sí y que además han sido afectadas sustancialmente por la pandemia. ¿Cómo? Lo primero es que los más golpeados son los sectores de servicios, porque son obviamente donde hay más riesgo de contagio y donde los límites a la movilidad generan más impacto, y por lo tanto ya no están absorbiendo a los trabajadores desplazados por la tecnología. Y además, esa tecnología que antes la veíamos como abrumadoramente veloz en sus cambios, hoy día es cada vez más rápida. La pandemia lo que hace es un cambio explosivo, entonces, en las brechas de habilidades, y ese descalce anormal entre vacantes y postulantes que estamos viendo tiene en parte una respuesta en este ensanchamiento. Luego, en términos de la rotación laboral, lo que tenemos es que para los trabajadores formales se congela la rotación laboral por el tipo de políticas públicas que implementamos, la suspensión de los contratos de la Ley de Protección de Empleo, el IFE laboral, especialmente en Regresa, los fondos COVID para las empresas, etc. O sea, tenemos ahí un congelamiento de la rotación. Sin embargo, sí tenemos un grupo importante de trabajadores que al mismo tiempo, o en forma paralela, se van al sector informal, que es de hecho el sector donde más rápidamente hemos recuperado los empleos, y hoy día está a 93% de sus empleos prepandemia, bastante más alto que en los trabajos formales. Y los trabajos de delivery obviamente crecieron a un nivel que no estábamos esperando, y las leyes asociadas a su regularización siguen en el Congreso. El vientito a favor que nos había traído la migración en términos del PIB potencial tampoco
sigue estando ahí, en parte porque los flujos migratorios se ralentizaron, pero sobre todo porque han cambiado su composición. Y hay otros elementos demográficos y de oferta laboral que también están cambiando. Muchos tienen que ver con participación laboral, como adelantó Claudio, tienen que ver con retiro más temprano de personas que quedan fuera del mercado laboral, mujeres, jóvenes, etc. Y por último, no estamos claros todavía el efecto final en productividad. Veníamos preocupados por la ralentización, pero vemos en algunos sectores específicos algunas señales de un aumento de productividad bien significativa por los adelantos tecnológicos, pero para ver el equilibrio final, primero falta tiempo y segundo, depende de la composición completa y por lo tanto de cómo se van moviendo aquellos trabajadores desplazados de unos sectores a otros. Y entonces las cosas se ponen color de hormiga. Y si a eso le sumamos la guerra y sus efectos humanos y económicos y políticos, la verdad es que no hay nada mucho que festejar, particularmente en los temas laborales que son los que yo estoy hablando hoy día. Aquí un gráfico que habla de la recuperación parcial y también de cómo se ha hecho más lenta en los últimos meses, ¿no es cierto? En cuanto a la actividad, Claudia nos contó y nos mostró los datos, efectivamente ya estamos a un nivel bastante más alto que el nivel prepandemia, con un 7% por sobre, aunque con 2 meses de caída desestacionalizada mes contra mes, pero la recuperación del empleo, que es la línea que va más por abajo, es mucho más lenta, es más parcial. Todavía estamos bastante por debajo y están esos 600.000, un poquitito más, un poquitito menos de empleos que tenemos que recuperar, y un aumento de los ocupados en el último trimestre que es bastante más bajo, esos 6.000 trabajadores o 6.000 puestos nuevos de trabajo, si es que seguimos con ese ritmo, y sabemos que probablemente vamos a ir a un ritmo más lento por lo que nos dice Claudio, nos vamos a demorar unos 6 años en recuperarlo, o sea, es realmente bastante grave. Y además es una recuperación que es heterogénea, no solo es parcial, es lenta y es heterogénea porque afecta de forma distinta a distintos grupos socioeconómicos, pero también afecta de forma distinta a distintos sectores. Y acuérdense que yo decía que parte de lo que nos estaba salvando del efecto de desplazamiento tecnológico tenía que ver con este movimiento de empleo hacia el sector servicio. Bueno, lo que vemos acá, por ejemplo, en comercio es que efectivamente hay un boom del comercio, de esa economía sobrecalentada que Claudio nos describe, que no está acompañado con un aumento del empleo en comercio. Posiblemente porque se hizo un montón de inversión en e-commerce y plataformas, etcétera, y no hay todavía claridad de qué tan permanentes van a ser los cambios en las preferencias y en los patrones de consumo, y al ser esto así, y sin saber bien qué va a pasar con la pandemia, uno tiende a no querer contratar, especialmente en un país donde la descontratación, o sea, las desvinculaciones son complejas. Esto es distinto entre distintos sectores. Si uno mira comercio por sí solo, la pregunta de productividad debiera ser, wow, está mejorando la productividad en forma importante, ¿cierto? Estamos produciendo mucho más con menos trabajadores. Sin embargo, como decía al principio, va a depender de qué pasa en los otros sectores, y por lo tanto ese descalce en la evolución es muy importante en términos de productividad agregada y sobre todo en cómo ayudamos al desplazamiento de los trabajadores a puestos más productivos. Por eso creo que es importante pensar en qué es transitorio y qué es permanente. Hasta ahora, al igual que la discusión sobre inflación, en el tema laboral ha habido una inclinación a pensar que estos son todos shocks transitorios y por lo mismo todas las políticas públicas que hemos implementado hasta ahora apuntan a ello. Pero también hay elementos más permanentes que creo que es importante analizar y les voy a dejar 3 que me parecen súper relevantes y que son menos comentados y por lo mismo los quería traer hoy día a la mesa. El primero son la existencia de trabajadores sobreexigidos. Tenemos por un lado una dificultad para contratar nuevos trabajadores en algunos sectores y ese exceso de vacantes termina imponiendo una carga adicional en los que permanecen en sus puestos. Además, estamos con un riesgo de salud económico y político que nos está pegando a todos y ahora además sumémosle el conflicto bélico y de verdad no es casualidad que sintamos unos niveles de angustia y de ansiedad mayores y eso se ve en la venta de antidepresivos o en las licencias médicas de salud mental que estamos recibiendo en todas nuestras empresas. Esto es cierto para hombres y para mujeres, pero los datos nos muestran que es mucho mayor para las mujeres, quienes tuvieron que compatibilizar este estrés de la vida laboral a distancia con las preocupaciones del hogar, con la
protección de sus seres queridos, sin que hubiera más corresponsabilidad, que es algo que habría sido un buen impacto de las cuarentenas forzadas, pero la verdad es que no hubo un cambio significativo, y por lo tanto con efectos permanentes en las personas, en sus preferencias, en su productividad y por lo tanto en la capacidad de crecimiento del país. Segundo efecto es lo que yo llamo como la reconstrucción del techo de cristal, donde las posibilidades de desarrollo de grupos que lentamente habían logrado movilidad social se empiezan a limitar. Por ejemplo, el avance del teletrabajo y los modelos de jornadas laborales sin una gestión consciente, sin mediar mala intención, terminan perjudicando a algunos. Las mujeres, por ejemplo, están ya y van a estar sobre representadas en el grupo que trabaja a distancia. Eso nos lleva a retroceder en corresponsabilidad y en las opciones de ascenso dentro de las carreras profesionales. También las personas de menor capital humano, especialmente los jóvenes, no tienen las mismas opciones y no quieren trabajar a distancia. Y con ello, entonces, se limita el contacto que tienen con personas de más capital humano y de más experiencias que aprovechan la flexibilidad para poder teletrabajar y además son cada vez más eficientes haciéndolo, más productivos. Entonces el resultado es una sociedad que es menos integrada y que eso genera un límite al progreso a punta de talentos y spillovers que están desaprovechados, ¿cierto? Por último, y voy cerrando ya, hay un cuestionamiento generalizado a cómo seguir viviendo y trabajando al terminar la crisis. Esto no es anormal y lo vemos en distintos momentos de nuestras propias vidas y de muchas de las personas que conocemos. Lo extraordinario ahora es que le pase a todos al mismo tiempo. Algunos hablan de un efecto campaña militar, donde las expectativas sobre, por ejemplo, el retorno al lugar de trabajo después de dos años de ausencia forzada puede generar cuestionamientos mayores. La psicología lo estudia con los soldados durante la campaña, que tienden a idealizar su vida previa y al volver y se encuentran con una realidad que los decepciona y los hace repensarse. El alto número de vacantes sin postulantes, la inusualmente alta tasa de renuncia, podría explicarse por estos fenómenos de reflexión sincronizada, ¿no es cierto?, que es facilitado además por los tremendos aportes de recursos fiscales y de desahorro todavía disponibles. ¿Por qué es importante prestar atención a estos fenómenos? Porque algunos son de difícil cuantificación y difíciles de incorporar en los modelos económicos que tradicionalmente usamos para ver los potenciales efectos o modelamos para proyectar PIB hacia adelante, etcétera, ¿no es cierto? Además que siempre son basados en datos históricos y esas son tendencias que te cambian, son cambios estructurales. Por eso es que hoy día los quería traer para que nos desafiemos, para que nos saquemos de la mirada meramente cuantitativa de la situación del empleo de Chile, porque entender estas consecuencias yo creo que es fundamental para atenderlas, evitando que pongan arena en el motor del crecimiento del progreso. Y claramente son temas que afectan cualquier función de producción, que es la base de muchos de nuestros modelos, y el mayor desafío para el próximo gobierno va a estar en estos esfuerzos de recuperación que se van a dar en un contexto de estanflación, con mucha incertidumbre político-institucional, y donde la permanencia de estos cambios que traje hoy día yo creo que son relevantes y que hay que ponerlos en la mesa. Me voy a saltar esto porque yo creo que me estoy pasando de tiempo, pero en temas de inactividad podemos mirar para atrás. En temas de pensiones es muy relevante la diferencia que se ve entre Estados Unidos y Chile con respecto a las tendencias, y ahí las políticas públicas son fundamentales, el PGU sobre todo un elemento a considerar. Y vamos a estar con nuevo Congreso, con nuevo gobierno, con una convención que ya está aprobando normas, que tenemos cosas que están pasando y que van a pasar sobre sueldo mínimo, reducción de jornada, reforma de pensiones, reforma tributaria, derechos de propiedad, derecho al ocio, derecho a la digitalización, etcétera. Son todos temas que van a afectar estas tendencias que yo trato de traer hoy día. Y solo para terminar, porque ya se acabó el tiempo, yo sé, Karen, no te preocupes, quiero que más allá de
quiero relevar que más allá de los desafíos de contexto que afectan las agendas regulatorias de políticas públicas, las empresas tienen un rol súper importante que asumir. Hay un rol proactivo de adaptación a estos nuevos tiempos en materia laboral, hay que movilizarse para atraer y retener estos talentos en este periodo del Great Attrition y transformarlos en oportunidades, en Great Attraction. Las compañías, sobre todo las más grandes, son líderes y marcan un camino y movilizan a otras empresas, y yo creo que eso es fundamental para el progreso hacia adelante y algo que me esperaría que las nuevas autoridades también puedan considerar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea, excelente presentación. Quedan pendientes esos temas, a ver si alcanzamos a conversar en la sección de preguntas y respuestas, qué son los cambios propuestos y el impacto que van a tener en el empleo, y también conversar acerca de la inversión, sobre lo cual tú hablaste al final. Si te parece, Jorge, te paso la pantalla. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Mi enfoque en este panel es sobre los mercados financieros de Chile. Lo que voy a hacer en los próximos 15 minutos es dar una visión de cómo están los mercados percibiendo la incertidumbre asociada con la nueva administración del presidente Boric. Iré activo por activo y sacaré algunas conclusiones sobre qué es lo que los mercados miran para decidir si la oportunidad de invertir en Chile es positiva o es negativa. Bueno, comenzando con el peso, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, desde luego cuando la moneda sube es una depreciación, cuando baja es una apreciación. La moneda se fue depreciando con antelación, en preparación a la elección, y ha venido apreciándose a partir de que las tasas de interés por el Banco Central de Chile han empezado a subir. Esto se puede ver en la gráfica del lado derecho, donde vemos el aumento de tasas de interés, que ahora se ubica a 5.5%, la tasa, el policy rate, la tasa de política monetaria. Si vemos cómo se ha comportado la moneda chilena con relación a otras monedas en América Latina, en este caso les muestro el peso mexicano y el real, vemos que Chile ha tenido una depreciación aproximadamente del 10% con relación a su nivel de hace un año. Es decir, las otras monedas se han recuperado, el peso chileno se ha quedado atrás alrededor de un 10% con relación a su nivel, como decía, de hace 12 meses. Yo diría que hay potencial para la apreciación de la moneda adicional en los próximos meses, dada la perspectiva de política monetaria que Claudio y que otros comentaristas han expresado. El mercado espera entre 100 y 150 puntos básicos de aumentos en tasas de interés de la tasa de política monetaria. Ahí, del lado derecho ven la curva de rendimientos de Chile. Ven que el mercado se ha invertido totalmente. Hace algunos meses estaba con pendiente positiva, lo cual quería decir que había cierta preocupación con el aumento de la inflación y las tasas de interés a mediano plazo. Ahora está invertida totalmente, lo cual dice que hay un aumento en la tranquilidad, digamos, con relación a dónde termina la inflación. Pero como ven, las tasas de interés, sobre todo la tasa de política económica, se espera que se mantenga alrededor del 6-7% por un periodo indefinido, digamos, hasta que los indicadores de inflación empiecen a bajar. Esto sugiere que el peso chileno tiene un potencial de apreciación a partir del hecho de que ha quedado rezagado y que la política monetaria va a ser favorable al apoyo del mercado cambiario. En términos de los bonos soberanos, vemos en este gráfico, Chile es la línea roja. Vemos que ha venido aumentando el spread soberano de Chile con relación a los bonos del Tesoro norteamericanos, especialmente en las últimas semanas. Esto puede
obviamente afectar a todos los mercados emergentes, pero les pongo ahí algunos comparativos: Brasil, México, Colombia, Perú. Y el único que ha tenido un peor desempeño en términos relativos es Colombia, que ha perdido su grado de inversión con las calificadoras, y donde hay cierto temor al tratamiento de las firmas de petróleo por parte de la administración. Sin embargo, Chile sigue teniendo el nivel más bajo de spreads de América Latina, y si uno compara dónde está el spread de Chile con dónde están los spreads de países que son calificados con calificación A por las agencias calificadoras como Chile, vemos que Chile se ubica por arriba del promedio. Es decir, el promedio para países que están calificados con A, con una calificación de A en los mercados emergentes, es 1.48%. El spread de Chile actualmente se acerca a los 200 puntos. Hay un diferencial de casi 50 puntos, que es mayor que de lo que ha sido en los últimos 5 años. Es decir, hay un potencial de apreciación de los bonos chilenos que es importante. Pareciera poco, pero 47 puntos de diferencial, si se fueran a cerrar, podrían resultar en ganancias muy atractivas para los compradores de estos bonos soberanos. Las acciones chilenas están claramente baratas desde varios puntos de vista. Aquí la línea azul muestra el múltiplo de utilidades, precio de utilidades del mercado accionario chileno. Como ven, está casi a su nivel más bajo. Su nivel más bajo fue alrededor del periodo electoral. Ya ha subido un poco, pero sigue estando a su nivel más bajo de los últimos 5 años. Para ponerlo más escuetamente, esta es una tabla muy ocupada, demasiado complicada, pero en la parte de abajo de la tabla pongo los múltiplos del mercado chileno, que están actualmente alrededor de 11 veces utilidades esperadas en el 2022, contra un promedio de los últimos 15 años de 15.6. Si se fueran a regresar al promedio, las valuaciones del mercado chileno resultarían en una ganancia de alrededor del 41%. Si se fueran a regresar al promedio que ha tenido la evaluación de los mercados chilenos con relación a los mercados emergentes, la apreciación sería del 43%. Es decir, apreciaciones muy importantes si es que volviéramos al promedio de lo que se ha venido viendo en los últimos años en cuanto a evaluación del mercado chileno. Entonces, si encontramos valor en todos los activos financieros de Chile en este momento, la pregunta es cuál va a ser el detonante para que este valor se cristalice en los portafolios de los inversionistas y que haga atractiva la inversión en los mercados financieros. Y aquí he creado un pequeño scorecard para reflejar lo que los mercados, desde mi punto de vista, observan como lo más importante. En cuanto a factores que tienen que ver con la política económica chilena, el gabinete económico es muy importante, y yo diría que ahí el mercado está complacido con lo que ha visto hasta ahora. Mario Marcial es un ministro de finanzas con mucha reputación, y Nicolás Grau, a pesar de tener un poquito más un sesgo de centro-izquierda, digamos, se espera que sea bastante pragmático. En cuanto al nuevo gobernador del Banco Central, Rosana Costa, también hay bastante confianza en su experiencia como miembro del Consejo de Gobierno. Y hasta ahora la posición de Boric ha sido de mantener la independencia del Banco Central como uno de los factores importantes de confianza en su administración. Le pongo un signo de interrogación, a pesar de que está en la categoría de good. Le pongo un signo de interrogación porque evidentemente esto va a ser parte de la discusión de la Convención Constitucional y podría haber una sorpresa. Pero la expectativa es que
la independencia del Banco Central se mantenga como uno de los pilares más importantes de la confianza en el sistema financiero chileno. En cuanto a la posición fiscal y aumentos de impuestos, yo diría que hay cierta preocupación y la categorización sería de medium, no de buena. Se esperan aumentos importantes en las tasas corporativas, potencialmente impuestos nuevos a la riqueza, y como hemos visto, creemos que el patrón de gastos que está propuesto por ahora, o que se espera que se proponga cuando el presidente tome posesión, probablemente no ayude a la mejora fiscal en el corto plazo. En cuanto a dos factores importantes, la reforma de los fondos de pensiones y la reforma de la minería, ahí la expectativa es que probablemente pase lo que pase, va a haber un deterioro en la regulación de estas dos áreas que son muy importantes en la percepción de los mercados. Podría haber sorpresas positivas, desde luego, pero creo que los mercados están asumiendo que va a haber cambios negativos en estos dos rubros. La calidad de los burócratas y tecnócratas que están en el gobierno, yo creo que está bien en la parte económica. La percepción del mercado es que está bien, como ya lo mencionaba, en el gabinete económico, pero más allá del gabinete económico, la perspectiva es que se ha dado un poco más importancia a la lealtad y a la orientación ideológica que a las destrezas y a la experiencia en el gabinete más amplio. En cuanto a checks and balances, la capacidad del gobierno de pasar medidas sin gran oposición por parte del Congreso, allí afortunadamente Chile enfrenta un Congreso bastante plural y el gobierno necesitará de mayoría negociada con algunas de las facciones y de los otros partidos para pasar reformas importantes, lo cual habla de que hay cierta permanencia de checks and balances, que es muy importante. En cuanto a los factores externos que pueden afectar el comportamiento de los mercados financieros chilenos, está en la perspectiva de las tasas de interés globales. Como decía Claudio, ha habido un replanteamiento a partir de la guerra de Ucrania de que quizá las tasas de interés en Estados Unidos no suban tan rápido, no suban tanto, pero van a seguir subiendo. Hemos dejado atrás el periodo del dinero gratis, digamos, y estamos entrando a un periodo donde va a costar más dinero y esto va a afectar a los países emergentes en su globalidad porque tienen que acceder a los mercados de capitales a un costo mayor. Precios del petróleo, a consecuencia de la crisis en Ucrania, que como bien decían, se dijo antes, va a durar más de lo que se desearía y de lo que se esperaba. Esto va a provocar un choque negativo a la economía chilena. Precios del cobre. Aquí no hay que olvidar que Rusia no es el principal productor de cobre en el mundo, pero es el octavo productor de cobre en el mundo. En la medida que haya restricciones a las exportaciones de cobre chileno al resto del mundo, va a tener un efecto positivo a una tendencia que ya venía de por sí siendo bastante positiva para el precio del cobre. Entonces lo vemos esto como un factor positivo. En cuanto al macro backdrop, se dijo ya bastante el macro backdrop de Chile, pero yo diría que el crecimiento económico, como se espera el consenso espera alrededor de 2.8%. Claudia hablaba de que quizá haya que revisar esto a la baja por el IMASEC, las últimas dos lecturas del IMASEC. Sin embargo, el consenso ha venido subiendo. Vamos a ver qué pasa de aquí para adelante. Ahora, 2.8% en el contexto de la región no es un mal crecimiento, si es que se verifica. Si se mantiene por arriba del 2.5%, va a estar en la parte alta de los crecimientos de América Latina, lo cual en términos relativos no es un resultado demasiado preocupante. La inflación, bueno, aquí es lo opuesto. Aquí las revisiones han sido hacia el alza.
Probablemente las reformas que vienen aumentarán los costos laborales. Entonces es posible que, además del componente importado de la inflación, es posible que el gobierno de Boric implemente medidas que aumenten las presiones inflacionarias del corto y mediano plazo. Y finalmente la política monetaria, como ya decía, va a ser un factor en contra de no solo de la economía, sino también de los mercados financieros en general. Como deciste, el mercado espera entre 100 y 150 puntos básicos adicionales de aumentos de tasas de interés en la política monetaria, y se espera que las tasas de interés se mantengan altas, cuando menos hasta el 2024, donde quizá la economía necesite una política monetaria un poco más laxa. Con esto termino y espero que me haya mantenido dentro del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y ahora le cedo la pantalla a Hernán. Tenemos todavía el tiempo incluso para hacer algunas preguntas. Así que, Hernán, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y entiendo que tú también vas a usar un PowerPoint. Estás muteado. Sí, ahí. Ahí. Gracias, Karen, por la invitación y gracias a los panelistas por estar compartiendo muy buenas presentaciones. Dicho eso, las perspectivas fiscales 2022-2026 y un poco retomando hay algunos elementos que presentó Claudio y otros que presentó por el lado del mercado laboral Andrea. Creo que son importantes de tener en cuenta en términos de las dinámicas que nos van a afectar a futuro. Aquí rápidamente una revisión de lo que ha sido el desempeño fiscal de los últimos 2 años, el 2020 y el 2021, que es lo que nos pasó en la pandemia. Y lo que tenemos es un efecto en el 2020 muy sorpresivo. Fue algo que irrumpió con bastante virulencia e hizo que hubiera un desplome bastante fuerte de los ingresos fiscales que al cierre del primer semestre del 2020 se veían mucho peores de lo que realmente fue. Si analizamos ahí lo que estaba en la ley de presupuesto del 2020 versus lo que fue lo efectivo, la caída de los ingresos fue en torno al 10%, con una crisis económica, una recesión económica en el 2020 que llevó a la economía a una caída en torno al 6%, bastante más aguda de la caída que tuvimos en el año 2009, y por lo tanto se preveía que probablemente el deterioro de los ingresos iba a ser mucho peor, pero fue relativamente incluso menor que la que tuvimos en el año 2009. Entonces, por ese lado, una sorpresa relativamente benigna frente a lo que se estaba viendo en el 2020, pero igual hubo una caída importante de la recaudación y del financiamiento de la política fiscal. Y por el lado del gasto, tenemos un incremento importante en el gasto, sobre todo en términos de gastos más bien permanentes, como es el gasto en personal y en bienes y servicios, donde una gran cantidad de recursos se acumularon ahí en el sector salud. Recordemos que la pandemia obligó a tener un gasto muy activo y a acoger una gran cantidad de pacientes que atiborraron el sistema de salud. Y por lo tanto lo que vemos ahí en términos de incremento en el gasto personal por sobre lo que preveía la ley de presupuesto tiene que ver con ese elemento. Después, en términos de prestaciones previsionales, es un efecto de arrastre del estallido del 2019, donde ya hubo un ajuste ahí por el lado de las pensiones, y eso es lo que está evidenciándose en el año 2020, y que en la condición de crisis no se pudo hacer ningún efecto de retrotraer lo que ya estaba pactado y se siguieron cumpliendo los cronogramas que estaban ahí presentes. El total del gasto entonces se concentró también en un incremento moderado en términos de transferencias corrientes. Y probablemente desde el punto de vista de la evaluación más bien política y de política económica, ahí probablemente vamos a coincidir con Claudio, que ese efecto hizo que prosperaran los 2 retiros que hubo de los fondos de pensiones en septiembre y en diciembre del año 2020.
donde la situación era bastante apremiante desde el punto de vista del desplome de los ingresos de los hogares, producto del desempleo y de la disminución incluso de los ingresos pese al programa de protección de empleo. Y finalmente eso nos llevó a que el resultado operacional bruto primario, dejando fuera los ingresos, tuviera una brecha en términos de lo que se esperaba, un resultado positivo, y terminamos con una situación de resultado operacional bruto primario, dejando fuera los ingresos, de casi un 6%, 6 billones de pesos en términos de lo que ocurrió en el 2020. Y contabilizando los ingresos nos llevó a que ya el resultado operacional bruto nos llevaba a un déficit cercano a 8 billones de pesos del año 2020. ¿Qué pasó el 2021? El 2021 una recuperación extremadamente fuerte de lo que son los ingresos. Los ingresos con respecto a lo que estaba en la ley de presupuesto, que se esperaba algo parecido a lo que se había previsto en la ley de presupuesto del 2020, fue totalmente superado por la realidad, y este efecto de crecimiento fuerte de los ingresos se dio en forma pasmosa en el segundo semestre del año 2021. De la mano del retiro que se produjo en abril, y además con una política fiscal mucho más agresiva, como le evidencia el gasto en términos de transferencias, donde se casi duplicó, aumentó en 80% lo que se esperaba en la ley de presupuesto como transferencias corrientes. ¿Sí? Entonces, eso nos llevó a que efectivamente el déficit primario, en términos de resultado operacional bruto, se incrementara con respecto a lo que ocurrió en el 2020, pese a este incremento inesperado y potente de los ingresos, pero obviamente la política en términos de gasto corriente fue extremadamente agresiva. Entonces, desde el punto de vista de los espacios fiscales, totalmente apabullado ya en el resultado operacional. Eso sin considerar nada con la inversión. En la formulación del 2022 volvemos a unos ingresos que se perciben que no van a ser tan positivos como los del 2021. Ya estamos esperando aproximadamente lo que dice la ley de presupuesto, que haya una recaudación que esté en torno a 50 billones de pesos. El gasto vuelve a los niveles muy parecidos a lo que teníamos previo al fuerte impulso de la política fiscal en el 2021, y estamos volviendo a algo muy parecido a lo que hubo en el 2020, con una política más expansiva, pero del todo moderada con respecto a lo que ha sido la transición de los últimos 4 o 5 años. Y tendríamos un resultado operacional bruto primario, que nuevamente volvería a ser positivo. Se espera un incremento en el pago de los intereses, principalmente por el aumento del stock de deuda, y algo en términos de, en el margen, la mayor pago de intereses que se ha estado suscitando con la deuda nueva que se ha colocado. Y el resultado operacional bruto, considerando los intereses, que sería positivo y nos dejaría en unas cuentas de flujo relativamente equilibradas. ¿Hacia dónde está yendo la convergencia? Si analizamos ya la figura más bien completa e incorporamos los gastos de capital que en años 2020 y 2021 han tenido una subejecución presupuestaria, eso ha generado algún tipo de espacio para que el déficit sea algo menor, pero como decía Claudio, lo que fue la sorpresa en el 2021 fue la extremadamente fuerte recuperación de los ingresos, que hizo que el déficit que se presagiaba que probablemente en el 2021 iba a ser mucho más grande, terminó siendo relativamente parecido al que tuvimos en el 2021, con un déficit que está en torno a los 18 billones de pesos, y que ya para la ley del 2022 espera una moderación y seguir con un déficit importante, pero bastante parecido al del 2020, y estaría en torno a 7 billones de pesos del 2022. Ahora, ¿qué estamos viendo en términos de estabilidad de mediano plazo? ¿Y cuál es la línea base con la cual va a actuar el próximo gobierno? Estamos con un total de ingresos que debiera estabilizarse en función del mejor o peor precio que pueda tener el cobre, entre el 20 y el 23% del PIB, que es el rango en el cual se ha movido en la coyuntura en los últimos 5 años,
la recaudación y la obtención de ingresos propios por parte del gobierno. Después tenemos que el total de gastos vinculados a la política pública, que viene prácticamente desde la ley de presupuesto. Tenemos que los gastos operacionales de personal y de bienes y servicios se mantienen bastante estables en torno al 8 o 9% del PIB. Las prestaciones previsionales hoy por hoy están representando el 4,3% del PIB, con una clara tendencia a aumentar, luego que se aprobó la pensión garantizada universal, y las transferencias corrientes, que hay una cantidad importante de provisiones que están incluidas en el presupuesto del 2022, pero que difícilmente vayan a reducirse más allá del 10, el 11% del PIB. Y eso nos deja entonces con un gasto de política pública, un gasto de política pública corriente que está en torno al 23% del PIB. Eso nos va a dejar con un resultado operacional bruto, considerando incluso el pago de intereses, que va a estar prácticamente en tabla rasa. O sea, tendríamos un resultado operacional bruto que con suerte va a estar entre el 0 y el 1% del PIB, considerando esta tendencia más o menos estructural de lo que representan los ingresos dentro de la economía chilena. Y después tenemos entonces el gasto de capital, que lo que está establecido en los últimos ejecuciones de presupuesto, y dado el déficit adicional que se tiene, probablemente el gasto de capital se mantenga en torno al 4%. ¿Y eso con qué nos deja? Nos deja con un déficit fiscal, un balance fiscal, que deberá estar con un déficit entre el 3 y el 5% del PIB. Esa es la situación en la cual hoy por hoy es la línea base con la que el próximo gobierno va a tener que empezar a actuar para tratar de buscar un marco de convergencia. La DIPRES en su último informe y el Consejo Fiscal Autónomo también han hecho proyecciones hacia futuro en términos de cómo se podría estabilizar la deuda, y todas las soluciones van por la contención del gasto sin generar ningún cambio por el lado de los ingresos. ¿Cuáles son las presiones del programa? Aquí las presiones más acuciantes que deberá tener el programa del próximo gobierno desde el punto de vista de esta situación presupuestaria. Hay en el programa incluidas mejores en prestaciones directas de salud y de educación, ¿sí? Y ahí en educación se considera no solamente una ampliación del gasto en términos de educación escolar, sino que también un avance importante en gratuidad en educación superior. Entonces ahí tenemos presiones de incremento de gasto directo desde el punto de vista de implementación de esas políticas públicas. Avanzar en la PGU según un programa que establece una referencia mayor a lo aprobado. Los 185.000 pesos están bastante por debajo de los 250.000 que están en el programa y que se esperaría que es el nivel a alcanzar hacia el cierre del próximo gobierno. Entonces ahí tenemos un elemento importante de presión por el lado de las prestaciones sociales. Y los programas de transferencias para protección de menores y la red de cuidados también están generando ahí expectativas importantes de incremento del gasto corriente. Esto, ¿cuál es el resultado? Que ese exiguo equilibrio que teníamos entre los ingresos corrientes y el gasto corriente, y que nos daba un resultado operacional bruto en torno al 0% y el 1% del PIB, bueno, podía entrar en una zona levemente negativa frente a todas estas presiones de mayor gasto en los programas. Presiones de deuda, indudablemente, el stock de deuda chileno ha aumentado y los activos financieros han disminuido. El incremento de la deuda neta ha sido bastante más fuerte que el de la deuda bruta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un factor que acrecenta las presiones sobre el equilibrio fiscal. Uno, porque las políticas monetarias van a entrar, si no este año, el próximo, en una normalización bastante globalizada. Todos los mercados van a empezar a observar tasas de política monetaria más elevadas, y eso va a llevar a que el costo del financiamiento va a aumentar. Y en un contexto de una buena parte de la deuda va a tener que ser refinanciada, y hacia el último año del gobierno del presidente Boric hay importantes vencimientos que van a estar y que probablemente van a tener que ser refinanciados.
Entonces ahí probablemente vamos a tener presiones adicionales sobre el resultado operacional bruto por un incremento importante que se podrían observar en los pagos de intereses. Presiones de ingresos, ¿sí? El crecimiento de tendencia en torno a 2,5, incluso con el buen crecimiento que tuvimos en el 2021, con la caída que podría haber sido peor en el 2020. Pero si sacamos el crecimiento promedio en los 2 años, la economía chilena está en el crecimiento de tendencia que es de 2,5% promedio anual. Entonces estamos en una situación donde esa tendencia no tiene muchas posibilidades de modificarse en el próximo gobierno, amén de que haya un programa bastante intensivo desde el punto de vista de inversión pública que esté apalancando fuertemente la inversión privada. Por otro lado, es importante disminuir la dependencia del buen precio del cobre. Ya hemos obtenido dividendos importantes de corto plazo que se disipan luego rápidamente cuando hay ajustes de precio, y por lo tanto eso le ha introducido a la estabilidad de los ingresos que se observaba en el pasado, a los ingresos fiscales, mucha más volatilidad. Y por otro lado tenemos que en el programa de gobierno se visualiza una aplicación de un modelo de royalty, pero que son recursos que van a estar más bien disponibles para financiar el desarrollo, y va a restar entonces ingresos presupuestarios que vayan direccionados hacia el gasto corriente, ¿sí? Entonces se genera así una presión de techo sobre el resultado operacional bruto. Por el lado de la inversión, ¿sí? Tenemos que el programa genera fuertes anuncios desde el punto de vista de reactivar la inversión pública en términos de llevarla a lo que fueron en la década de los 90, en los primeros 5 años de la década del 90, una inversión pública que estuvo en torno al 5 o 6% del PIB. Entonces en el programa hay un objetivo de llevar la inversión pública a ser un actor más relevante desde el punto de vista de su incidencia en el desarrollo del país. El déficit habitacional que se ha incrementado en estos 2 años, y que obviamente el cierre de ese déficit es parte de la política pública que está en el programa. Y así entonces, por las 2 vías, del gasto de infraestructura y por lo que tiene que ver con transferencia de capital para ir cerrando el déficit habitacional, tenemos que el gasto de capital en el presupuesto se va a incrementar. Entonces, todos estos elementos, ¿a qué nos llevan? A que se genere una presión de techo sobre el balance fiscal, que sería aún más deficitario, y obviamente iríamos migrando a un incremento del porcentaje que representa la deuda pública sobre el PIB. Y probablemente podríamos ir empinándonos hacia el 45% o incluso más allá del 45% del PIB en términos de deuda pública. Sin embargo, eso está presente desde el punto de vista, y yo creo que Mario Marcel en ese sentido lo tiene más claro que nadie, de que si nos quedamos con esta estructura de ingresos, nos quedamos con estas presiones de gasto que se podrán administrar en el corto plazo, pero que finalmente hay que dar señales claras de que si se va a cumplir o no se va a cumplir, y lo que eso tiene desde el punto de vista de la gobernanza política puede ser complicado. Entonces, ¿cuáles son los criterios de diseño que están detrás para lograr una convergencia fiscal benigna en el largo plazo? ¿Qué significa una convergencia fiscal benigna en el mediano plazo? Lograr estabilizar el nivel de deuda, ¿sí? Estabilizarlo en torno al rango que está por debajo del 45% del PIB podría ser una señal bien recibida por los mercados, y obviamente es lo que el gobierno va a tratar de buscar para afianzar la gobernanza de su programa de gobierno. Entonces la pregunta es ¿cuánto recaudar? Ahí tenemos claro que se requiere avanzar en una estructura que sea más progresiva. Desde el punto de vista de la recaudación indirecta no hay mucho espacio. El IVA que tenemos es una tasa bastante elevada, y por lo tanto ese elemento recaudatorio yo creo que ya está agotado y no provee mayores espacios para hacerlo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con más recaudación sobre los ingresos y sobre el patrimonio es donde va a estar la pauta, y así está en el diseño del programa.
Entonces la carga tributaria actualmente, y dado las convergencias a las cuales estamos llegando, es claramente insuficiente. El cambio estructural debe considerar una heterogeneidad productiva estructural importante, ¿sí? Ya veíamos los cambios desde la migración de una economía industrial hacia una economía de servicio y con altos grados de informalidad. Eso obviamente desde el punto de vista de la capacidad recaudatoria no es menor. Y por otro lado tenemos una concentración que caracteriza nuestra economía desde el punto de vista de la actividad productiva. Prácticamente el 90% de la producción está en el 10% de las empresas. En términos del ingreso, también tenemos una concentración del ingreso que es importante, y del patrimonio es mucho mayor aún que la que se observa a nivel del ingreso. Y tercero, entonces, las restricciones para el diseño. Hay que moderar los impactos sobre la inversión privada. Si queremos dinamizar el crecimiento y tratar de despegarnos del crecimiento de tendencia en torno al 2,5, necesitamos que la inversión en Chile se incremente. La inversión global, no solo la pública. Necesitamos que haya un proceso de inversión global que se dinamice. Necesitamos que el coeficiente de inversión, es decir, lo que representa la formación bruta de capital fijo con respecto al PIB, se incremente sustantivamente, ¿sí? Tiene que superar largamente el 25% del PIB. No cruzar la frontera de lo razonable para poder avanzar en disminución de la evasión, ¿sí? Obviamente, en la medida que uno empieza a generar un cambio importante y elevar las tasas, obviamente está siendo un campo fértil para que se justifique y se incentive la evasión. Y en ese sentido hay que tener cuidado, porque el mismo programa pone el acento en el fortalecimiento de los ingresos fiscales por la vía de la reducción de la evasión. Entonces, la estructura de la reforma no puede hacer que nos disparemos en los pies. Un sistema tributario que diferencie según agentes, ¿sí? Tenemos la concentración económica, nos hace que efectivamente hay que ser bastante más selectivo en términos de quiénes son los llamados a contribuir en este incremento de la recaudación. Sí, los objetivos planteados desde el punto de vista de visualizar hacia el fin del proceso es generar un aumento de la carga tributaria que esté en torno al 5% del PIB. Esto es consistente con el déficit crónico que se arrastra y con incremento de los gastos permanentes. O sea, la convergencia obviamente está en esta perspectiva vista desde el punto de vista de validar el incremento de los gastos corrientes y los gastos de inversión, y por esa vía lo que se requiere entonces para equilibrar la receta es que aumenten los ingresos y que la carga tributaria pase del 20-22% a una carga tributaria que esté entre el 25 y el 27%. ¿Cuáles son los cambios principales que se han visualizado? Por un lado, aumentar la recaudación directa por la vía de la menor evasión y elusión, ¿sí? Aquí prácticamente no hay grandes cambios en las tasas. Sí, lo que se visualiza es un cambio en términos de las bases tributables. Mejorar cuáles son las bases tributables sobre las cuales se van a aplicar las tasas y mantener un modelo que haga un efectivo control, sobre todo de la elusión. En ese sentido, hay una mirada en términos de ajuste a la contribución de las mayores rentas y de los mayores patrimonios, ¿sí? Y de la mano de eso, reducir entonces las exenciones. Entonces, ahí tenemos un desafío mayor, donde junto con ir transitando a una eliminación de exenciones que se traduzcan en mayor recaudación, por el otro lado, en términos de los elementos de mayores rentas y mayores patrimonios, hacer que haya una contribución adicional marginal que sea lo suficientemente razonable para impedir que se incentiven, por otro lado, conductas más bien elusivas, y que entonces tengamos un efecto contrapuesto a lo esperado desde el punto de vista de lo que es disminuir la evasión y la elusión. Tercero, hay herramientas tributarias para externalidades. Ahí estamos hablando de impuestos verdes y de renta sobre los recursos naturales extraídos, pero una gran parte de eso van a ser herramientas de recaudación
que están orientadas a financiar desarrollo y no a financiar políticas públicas de gasto corriente. Por lo tanto, ahí también tenemos que para el sector privado esta recaudación, por un lado, implica un costo, pero por el otro lado va a implicar un beneficio en la medida que eso va a generar financiamiento de inversiones que son importantes para disminuir la huella de carbono y mejorar la competitividad de la economía chilena, y por otro lado la reconversión productiva si es que se incrementa la recaudación de los royalties. Eso desde el punto de vista de lo que es mi presentación en términos de lo que son los desafíos fiscales para lo que viene en los próximos 4 años. Muchas gracias, Hernán. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, estábamos pasaditos un poco el tiempo. Hay muchas preguntas. Yo quería preguntarte además esto del programa tributario del presidente Boric sin una mayoría en el Congreso, que va a haber que hacer mucha negociación y que de los 5 puntos del PIB que esperaban para estos 4 años, que esperaban, a cuánto realmente se va a llegar. Pero lo vamos a dejar para una próxima conversación. Hay varias preguntas. Lamentablemente, como les digo, ya estamos pasados de la hora. Quiero agradecerle a Andrea, a Claudio, a Hernán, a Jorge por la participación en este panel. Yo creo que vamos a tener varios más porque recién empezamos el año, ¿no? Aquí en Chile, para los que están mirando de afuera, para los que están conectados desde afuera, el año empezó ayer, básicamente. Así es que vamos a tener muchísimo de qué hablar. Nuevamente, gracias a todos. La grabación va a estar disponible en la tarde, tanto en el sitio web nuestro, en YouTube y en las redes sociales. Así que nuevamente agradecimientos a todos y que tengan un buen marzo. Gracias. Gracias. Chao.